Bienvenida, gracias por acompañarnos en este día en Primera Impresión. Bueno, estábamos revisando lo que dicen algunas autoridades del Carchi con respecto a esta finalización de esta paralización que duró varios días y como veíamos, revisábamos algunas cifras, dejó 14 millones de dólares en pérdidas. Estos acuerdos que manifiestan las autoridades que debe cumplir el gobierno y que ha cumplido para poder levantar esta paralización, ¿dejan zanjado ya este problema con esta provincia? Buenos días, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Se habían planteado varios temas en una asamblea provincial en el Carchi hace ya algunas semanas. De hecho, para atenderlos, algunos ministros estuvimos ya en Tulcán y el propio prefecto de la provincia se reunió con el vicepresidente de la República hace más o menos 10 días. Entonces, hay temas que incluso estaban resueltos antes de que se convoque la paralización. El tema del suero de leche, por ejemplo, que había sido un tema que los ganaderos, que los lecheros de la provincia habían puesto en debate ya hace varios meses. Este tema, la renovación de la moratoria, para simplificar, es más complicado que eso, pero esto estuvo resuelto antes de que se convoque el paro. También en el caso de la atención en algunos municipios, pero creo que ya no es momento de polemizar ahora, sino enviar un mensaje. No es necesaria una medida de fuerza de ninguna manera, no es conveniente para la población. Todos los acuerdos se pueden construir de otras formas. Nosotros intentamos siempre que sean de otras formas. Hoy creo que luego de la paralización de 6 días de la provincia, no sé si todos los ciudadanos crean que vale la pena suspender las actividades. Había un feriado en Ibarra, lo que seguramente habría llevado una cantidad de turistas para que visiten el Carchi o pasen a través del Carchi a otras zonas. También las fiestas de Montúfar se suspendieron, el alcalde de Tulcán debió suspender la vuelta ciclística, que es realmente un ícono para la ciudad y para la provincia. Creo que con las paralizaciones nadie gana y ojalá este tipo de protestas no se vuelvan a repetir. No son necesarias. Comprendemos si alguien tiene una inconformidad. Precisamente eso, dialoguemos. Porque llevan manifestando durante mucho tiempo que han sido desatendidos, no solamente haciendo alusión a este gobierno, sino a administraciones pasadas. ¿Es esto verdad? ¿La provincia ha estado descuidada? Mire, siempre se puede hacer más y también es cierto que hay provincias que sufren circunstancias especiales. En el caso del Carchi, no de hoy, sino desde hace muchos años, como una provincia fronteriza, el Carchi tiene consecuencias relacionadas a la diferencia cambiaria, a lo que cuestan los pesos colombianos versus lo que cuesta $1. Este tipo de cosas, por ejemplo, marcan la vida de la provincia. El Carchi produce papa. En este momento hay una enfermedad de la papa que está afectando la producción de algunos sectores. El Carchi produce leche. Ha caído el consumo de leche en el país. Entonces podemos analizar, por supuesto, una serie de factores que pueden generar problemas en la economía de la provincia, pero ni todos son responsabilidad del gobierno, ni una paralización lo resuelve. Entonces, todos estos temas están en análisis, han estado, van a seguir estando en discusión y en análisis. Le pongo un ejemplo. Una de las demandas de la Asamblea Provincial era declarar Tulcán zona franca. Las zonas francas ya no existen hace muchos años en el país. La legislación habla ahora de otro tipo de iniciativas que son polos de desarrollo. Un polo de desarrollo tiene que arrancar por iniciativa de un GAD. Por ejemplo, el municipio de Tulcán puede declarar su voluntad de convertirse en un polo de desarrollo. ¿Qué es lo que hemos dicho en estas mesas de diálogo? Si el GAD municipal, si el municipio de Tulcán, si su alcalde dice quiero convertirme en un polo de desarrollo, en el marco de la ley me refiero, entonces aquí están los ministerios que van a acompañar esta decisión. Pero ellos hablan de reducción de impuestos, por ejemplo, entre otras cosas, buscando que se mejore la competitividad en este sector. Eso no es posible. Esa es una de las medidas que durante meses varios sectores en el Carchi han repetido como una alternativa y que también nosotros hemos sido muy claros. Las cosas que son posibles las decimos, las cosas que no son posibles también las decimos. No hay otra manera de relacionarse que planteando la realidad. En este caso, el gobierno no tiene ninguna planificación de tener impuestos diferenciados por cada provincia. Mientras estaba la paralización en el Carchi, junto con otros ministros y encabezados por el vicepresidente, nos reunimos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Y ahí estaba no solo su presidente, sino los representantes regionales. Y en serio y en broma nos decían, oigan ministros, si es que al Carchi le van a bajar al 6, a mi cantón le ponen al 4.
y el otro decía, a mí me ponen al 2. Claro, imagínese usted lo que es empezar a discutir según cada provincia el impuesto a la venta. Hay situaciones que ameritan atención especial, las provincias fronterizas ameritan este tratamiento especial. Hay una ley de desarrollo fronterizo que estamos muy próximos a reglamentar y que va a ayudar también para tener este tipo de tratamiento. La provincia del Carchi tiene ya algunas diferencias en el tema tributario. Por ejemplo, en el tema tributario en la provincia del Carchi se hizo una exoneración del anticipo del impuesto a la renta. Este es un beneficio, por decirlo de alguna manera, solamente para la provincia. En la provincia del Carchi, también de manera exclusiva, sus habitantes tienen un beneficio tributario que se llama la canasta transfronteriza. ¿Ha sido usada esta canasta? En una muy pequeña cantidad. Esta canasta permite un cupo de $20 millones para que los comerciantes traigan productos evitando los impuestos o exonerados de impuestos. De los 20 millones de cupos se ha usado $500,000. Pero aquí hay un tema que es importante. Muchos ciudadanos, comerciantes, hoy en el Carchi dicen, pero la canasta no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque antes, hace algunos años, cuando se creó este mecanismo, no solamente que había una exoneración de impuestos, sino de aranceles. Ahora que cada vez hay menos productos con aranceles, porque el gobierno tiene una política diferente sobre el tema arancelario, como cada vez hay menos productos con aranceles, ya el beneficio solamente del impuesto no hace que la diferencia de precios sea tan grande para los comerciantes. Entonces, esto no tiene que ver con una afectación que se haya de alguna manera desatendido a la provincia, sino que esta modificación en tributos, este tema del tipo cambiario, trae consecuencias que por supuesto nosotros estamos dispuestos, interesados en trabajar y en resolver juntos. Esa es la única manera de avanzar. Se han firmado precisamente 2 acuerdos. Ministra, con respecto a las pérdidas, nosotros tenemos el dato de $14 millones. ¿Cuál es la cuantificación que hacen ustedes con respecto a las pérdidas diarias? ¿Cuáles fueron los sectores más afectados en la provincia del Carchi? Y también sería importante saber, ya en términos de hubo detenciones, cuáles son los daños a instituciones públicas que también se dieron en esta provincia. Sí, lamentablemente, y yo quiero creer que se trató de personas que se infiltraron en una protesta que era pacífica. Una medida de fuerza, una paralización, pero no violenta inicialmente, y tuvo algunos momentos violentos de personas que estoy segura no eran los protagonizantes de estas demandas de la provincia. Pero esto terminó con 14 personas detenidas, 6 de ellas fueron liberadas de inmediato, 8 fueron sentenciadas con contravenciones. Las contravenciones tienen penas cortas de privación de libertad, así que en este momento todas estas personas están libres, pero la afectación mayor es para los habitantes de la provincia. Se calcula más o menos $2 millones de pérdidas, porque diarios. La gente deja de trabajar, de consumir, de vender, de comprar, de poder sacar sus productos, de viajar probablemente si tenía o un evento familiar o un evento comercial o algo que tiene que ver ya con su producción. Tuvimos un grupo de 32 jubilados detenidos del otro lado de la frontera que habían hecho un viaje al santuario de las Lajas y que se quedaron 6 días del otro lado de la frontera porque no podían regresar. Este tipo de medidas realmente es algo de lo que deberíamos olvidarnos. Afectan más que a nadie a la población de la propia provincia y resulta contraproducente, porque la población del Carchi estaba demandando más oportunidades, más producción, más comercio, más trabajo, y al final estas medidas evitan que eso suceda. Pero, insisto, creo que el capítulo está superado y creo que de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es trabajar para que estos temas no se repitan, para aclarar si es que existen malentendidos. Hay municipios que se encontraban a la expectativa de que se les transfiera una cantidad de dinero que no es un dinero susceptible de ser entregado, sino una línea de crédito a la que hay que aplicar con proyectos. Esto es lo que también hemos discutido con los alcaldes y hemos dicho, si se necesita apoyo técnico para elaborar esos proyectos, por supuesto lo vamos a prestar, y ese es el propósito de nuevas reuniones con ministros. Pero el gobierno ha saldado las deudas pendientes con las municipalidades de la provincia del Carchi, hablaban de devolución del IVA, entre otros temas. Sí, el gobierno tiene un calendario de devolución del IVA con todos los gobiernos autónomos descentralizados. Este es un tema que hace parte hoy de nuestra realidad financiera, una serie de atrasos en pagos.
atrasos también heredados de los que nos estamos poniendo al día y que muchas veces dificultan, no solamente con los GAT, sino con otros sectores del país, el tema de los pagos. Tenemos un calendario, en ese calendario hay ya una planificación sobre cómo pagar, privilegiando a los municipios más pequeños. Para los municipios más pequeños del país, esta devolución del pago del IVA en sus actividades, en sus compras, pagan IVA, el gobierno se los devuelve. Esta devolución para los municipios más pequeños representa cantidades muy importantes que tal vez para los más grandes no están a la expectativa de que eso suceda para poder desarrollarse y desarrollar sus actividades. Entonces, hay un calendario, en ese calendario vamos a privilegiar a los municipios más pequeños. Este calendario lo hemos trabajado ya con las autoridades y estamos en eso. En el caso de los municipios del Carchi, los seis cantones tienen cubierta diría yo que la mayor parte de su devolución, porque todos los días se siguen generando nuevas obligaciones, entonces la mayor parte está cubierta, sí. Ministra, usted decía pues que no son necesarias estas medidas de hecho que se realizan, estas protestas o movilizaciones de parte de la ciudadanía para poder resolver los temas que deben concertarse con el gobierno. Sin embargo, hay paralizaciones anunciadas, movilizaciones para los próximos días de varios sectores ya por el tema de los anuncios de las reformas que se estarán presentando ante la Asamblea y que podrían llegar por varias vías, la legislativa, decretos ejecutivos pues implicarían de pronto, como dijo el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, una situación compleja para los ecuatorianos y ecuatorianas. En este caso, ¿qué se propone? Mientras no tengamos el proyecto de ley o las decisiones se hagan públicas, se tomen, es difícil anticipar si alguien la va a aprobar o la va a negar. Es difícil decir yo voy a protestar por si acaso. Esperemos no tener las manifestaciones de por si acaso, esperemos a que los proyectos sean presentados, a que se debata el tema en la Asamblea Nacional, si es que se trata de la reforma. Estamos trabajando evidentemente un proyecto de reactivación productiva y del empleo. Esperemos a que el proyecto esté en la Asamblea. La Asamblea es un espacio de debate, no es un espacio para confrontar fuerzas y ver qué marcha es más grande, sino que precisamente nos va a permitir discutir el contenido de la ley. Por supuesto, si hay sectores que en cualquier circunstancia, inclusive antes de conocer la ley, manifiestan su descontento, están en su derecho siempre que esto no afecte a otras personas, siempre que no se afecten bienes públicos o privados o la posibilidad de que otras personas vayan a su trabajo y desarrollen sus actividades normales. Pero ya hay estos anuncios de la CONAIE, del FUD también y de otras organizaciones indígenas y algunos colectivos ciudadanos. Frente a esto, ¿qué es importante que el gobierno también destaque en este momento? Porque de lo que se dice sin conocer el proyecto, como bien usted lo manifiesta, han estado discutiendo la puerta cerrada, hay la idea de que se va a incrementar el IVA, de que se podrían tocar subsidios y demás, entonces esto sin duda puede preocupar a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Nos puede adelantar algo de lo que tiene este proyecto? No puedo adelantarle precisamente para evitar que todas las elucubraciones sean las que marquen el debate. Nosotros queremos que el debate esté marcado por las propuestas, por las ideas, y una vez que estas ideas estén ya planteadas en un documento oficial entregado a la Asamblea, estamos todos dispuestos a tener los más amplios debates con los distintos sectores del país, con los sectores productivos, con los sectores sociales, con los sectores de trabajadores. Vamos a escuchar, por supuesto, qué es lo que opinan sobre estas medidas, pero gobernar es tomar decisiones y eso es parte de lo que nosotros procuramos hacer. El presidente de la República está siempre pendiente de evaluar una decisión. Siempre antes de tomar una decisión, el presidente evalúa qué es lo que implica, qué implica para el país, qué implica para cada uno de los sectores. Si es que esto permite lograr los objetivos, el presidente lo ha dicho, los grandes objetivos de este segundo momento de su gobierno. El primer momento, tal vez los grandes objetivos eran políticos, institucionales, democráticos, libertades. Los grandes objetivos de este segundo momento son empleo, reactivación económica, y todas las decisiones están destinadas, están orientadas hacia allá. Pero de lo que se ha adelantado de este proyecto, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, lo vuelvo a mencionar, había dicho que para lograr este equilibrio en el país, en la economía, la única forma es reducción de gasto e incremento de ingresos. ¿Y cómo se podrían incrementar los ingresos de manera urgente? Entendemos que es a través del incremento de los impuestos. Entonces, obviamente ya hay algunas pistas de lo que podría ocurrir y también posiciones marcadas
desde algunos bloques legislativos que han dicho, si es que es incremento de impuestos, nosotros vamos a decir no. Bueno, las marchas del por si acaso, las preguntas del por si acaso, yo prefiero responder a cada uno de los temas que van a estar contenidos en el proyecto de ley cuando este proyecto sea presentado. Y lo que sí le puedo decir es que creo que el proyecto va a hacer mucho bien al empleo y a la economía. No creo que vaya a ser un proyecto lleno de problemas, de inconvenientes. Al contrario, yo creo que va a ser un proyecto en donde muy distintos sectores van a poder ver oportunidades, en donde van a poder ver que se simplifica su vida, que se simplifica la cantidad de obligaciones que pone el Estado, que facilita la inversión, el emprendimiento. Esa es la orientación que tiene el proyecto. ¿Para qué sectores podrían darse cambios a través Le acepto la entrevista para unas horas después de que esté presentado el proyecto. ¿Cuándo se va a presentar? Le he comentado varias veces en términos generales que es lo único que vamos a hacer. ¿Cuándo se va a presentar? Se hablaba de lunes, ahora se dice el jueves, específicamente se tiene una fecha. Esta semana está presentado, así que puedo reservarme ya para estar aquí la próxima semana. Muchas gracias. Pues le tendremos acá. Entiendo que el día de hoy tienen pues también un encuentro con los gobernadores de las provincias, va a haber una planificación, se va a cuidar la seguridad pues también de lo que podría ocurrir en torno a estas posibles paralizaciones que ya se han anunciado. En el día a día del trabajo de las gobernaciones sí tenemos algunos sectores que plantean sus demandas, tenemos algunos sectores que se movilizan, algunos no necesariamente en protestas, sino movilizaciones para plantear una causa. Este fin de semana tuvimos diferentes movilizaciones en Quito. Esto hace parte de la vida regular de una ciudad. Sí tenemos hoy una reunión con gobernadores, como solemos tener habitualmente para coordinar el trabajo, y por supuesto esta es una semana de también tener a todos nuestros representantes, los representantes del Ejecutivo, que estén al tanto de los temas, precisamente para poder dialogar sobre el contenido de cualquier reforma, y ese también es un papel que van a jugar los gobernadores. Ministra, ¿con quién es más difícil dialogar en este momento? En la Asamblea pues hubo una colisión que al final pues también tuvo algunos tropiezos para poder tratar algunos temas. ¿Estas reformas tendrán mucha dificultad? ¿Cómo lo ve usted desde el ámbito político? Depende cómo uno lo vea. Si es que estamos acostumbrados a mandar y a obedecer, dialogar siempre es más difícil que mandar y obedecer. Pero nosotros no creemos que la democracia es así. La democracia es dialogar, y dialogar exige ceder, dialogar exige respetar al otro, dialogar exige confrontar posiciones. Por supuesto, si es que usted me dice, es más fácil tener 2/3 de la Asamblea y decir esto se hace, seguro que es más fácil. Lo que no es democrático, lo que no es necesariamente bueno para el país. Estamos, yo creo que en un proceso interesante en la Asamblea Nacional. Nosotros dialogamos como gobierno, y en mi caso como ministra de Gobierno, con todos los sectores de la Asamblea Nacional. Con algunos tenemos unos puntos de acuerdo legislativo, pero dialogamos con todos los sectores. Hay temas en los que coincidimos, hay temas en los que no, pero creo que hay una relación fluida en donde somos capaces de sentarnos a conversar sobre cada uno de los temas, y estoy segura de que también va a suceder con el proyecto de ley que se entrega esta semana. Ministra, para finalizar, solamente un último tema, las reformas al COIP que fueron ya aprobadas en la Asamblea y que ahora están en manos del Ejecutivo. Hay algunos temas que entendemos que el Gobierno los está revisando, como el tema de la incautación, por ejemplo, y la figura del comiso, el mismo tema de la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Qué podría pasar con esto? Bueno, incautación, comiso, temas de seguridad, temas de policía, temas de contravenciones, porte de armas blancas. Hay varios temas que están en una reforma, que es una reforma amplia al Código Orgánico Integral Penal. Todos están siendo revisados, y antes del plazo, en el plazo que está previsto para que el Ejecutivo los vete, el presidente tomará las decisiones y las va a comunicar a la Asamblea. En el tema de la despenalización del aborto, por ejemplo, hay muchas presiones de distintos sectores, incluso ataques, entiendo que hasta su persona, por haberse pronunciado al respecto. ¿Cómo se va a tomar esta decisión con respecto a la despenalización del aborto? El presidente va a tomar esta decisión escuchando argumentos. Y es lo que él mismo ha dicho frente a esta pregunta. Voy a escuchar distintos argumentos, es lo que ha dicho el presidente, y creo que así se van a tomar las decisiones, pensando en qué es lo mejor para el país, pensando en qué es lo mejor para los ciudadanos. Creo que es el esfuerzo que todos en el gobierno hacemos, y esa es la instrucción que hemos recibido del presidente. Ni por presiones, ni por simpatías, ni por cálculos,
siempre tratando de hacer lo correcto. Esa es la línea que ha marcado el presidente, es la línea que nos ha vuelto a repetir ayer y es lo que hacemos en cada una de las decisiones. Estoy segura que en el tema de los vetos a las leyes, también esa es la línea que el presidente va a marcar al equipo que esté encargado del tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en Primera Impresión, y nosotros hacemos